Este espacio se lo dedicaremos a la rehabilitación en adicciones con integrantes del Centro Aconcagua, desde aquí, desde el Sindicato Médico del Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Silvana, Gonzalo. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, un placer tenerlos aquí. En ocasiones anteriores hemos estado en su casa, mismo desde el centro, pero para nosotros es un placer poder tener esta entrevista del día de hoy desde nuestra casa, por así decirlo. Silvana, ¿de qué manera el vínculo familiar puede incidir en una conducta con adicciones, si tomamos en cuenta que el tema de hoy es la familia y el rol que ocupa en este tema? Sí, es un tanto compleja. En realidad, el fenómeno adictivo lo tomamos como un fenómeno multicausal. Son varios los factores que vienen a intervenir. Está el factor genético, el factor social, el factor individual de la personalidad. Evidentemente, donde hay familias que hay una persona con una adicción, un integrante con una adicción, la predisposición a que se genere otra adicción es mayor. Hay una carga genética, hay modelos de comportamiento aprendidos. Pero evidentemente también hablamos de adicción, del adicto como el emergente de un determinado funcionamiento familiar. Pero justamente desde ahí también está la importancia del rol de la familia como factor de cambio, el cual puede generar nuevas formas de funcionamiento, nuevos estilos de crianza más saludables, habilitar al diálogo, habilitar a los hijos a poder frustrarse, a poder expresar libremente las emociones. Entonces, justamente, a veces las familias, sin información, sin poder llegar a revertir estas conductas, terminan generando patrones de comportamiento patológicos y terminan enfermándose más. Por eso creemos que en este ámbito es tan importante la psicoeducación, enseñarles. Por supuesto que sí. Gonzalo, Silvana comenta específicamente del rol de la familia que ocupa, pero muchas veces dentro de la familia se produce un desconocimiento o una negación que trae un desconocimiento quizás de una problemática de un chico, por ejemplo, un hijo, un familiar, un sobrino que es adictivo. ¿Cómo influye todo esto? Sí, muchas veces la familia no lo puede ver de alguna manera. Lo tiene frente a sus ojos, convive con la persona que sufre la problemática y no lo puede ver. Y cuando hacen contacto con el tratamiento empiezan a rebobinar de alguna manera y decir, ¿cómo yo no me di cuenta de estas conductas? ¿Cómo no me di cuenta de esas actitudes? Aparece la culpa a veces en la familia por no haber podido abordar la problemática antes, pero lo importante es que en algún momento la familia pueda ayudar a la persona a pedir ayuda. ¿Cómo hace esa familia si tiene un desconocimiento? ¿Cuál es el clic? Porque comúnmente, digo, las personas que tienen conductas adictivas, lo primero que tienden es a esconderla. Sí, es bastante diverso el clic, ¿no? Todas las familias capaz que si lo miramos de ahí pueden hacer clic en situaciones diferentes, pero muchas veces o llegan a situaciones extremas, ¿no? Cuando ya empiezan a notar falta dependiendo de las sustancias, ¿no? Muchas veces falta de materiales de la casa o conductas que tienen que ver con el hurto y la venta de sus propios bienes, ¿no? Entonces ahí hacen contacto con la problemática. También lógicamente que dependiendo de los consumos, ¿no? Empezar a perder la falta de conductas basales, las responsabilidades, hacen que la familia empiece a darse cuenta o que ya no lo pueda... O que notes algo raro, quizás. Tiene una conducta que no es la común en mi hijo, por ejemplo. Por supuesto, para la familia es muy difícil asumir que hay un problema. Entonces, a veces es visible, está a la vista, pero no se ve. Claro, pero esconder a veces un posible problema o negarse uno mismo genera un problema mucho mayor. Sí, cuanto antes se tome contacto con la problemática es mejor y quizás el tratamiento fluya por otros cauces, ¿no? Que cuando a veces el adicto llega luego de muchos años de consumo y muchos años de no hacer contacto con el problema, tanto él como su familia, ¿no? Silvana, ¿cómo o cuáles son esos ítems que tiene la familia ante una persona adicta? Sí, un poco lo que decía Gonzalo, ¿no?
En realidad o cómo debe actuar ante una sospecha, o sea, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahí está. Justamente cuando empiezan a haber esos cambios que nombraba Gonzalo, como pueden ser cambios en cuanto al carácter, baja comunicación, dificultad para aceptar los límites, salidas intempestivas, mentiras, cosas que pueden generar una sospecha de una posible adicción, la familia tiene que sentarse con esa persona, poder hablar, transmitirle la preocupación que esos cambios de conducta generan y brindarle la posibilidad de una solución, ¿no? Que esta charla también sería importante que pueda ser, no desde el enojo, ¿no? Porque a veces uno empieza a notar estos cambios. Eso es lo que te iba a acotar, que comúnmente, digo, lo primero que hace una madre, una familia es enojarse y más que nada culpar o muchas veces comparar, que lo hacemos inconscientemente, incluso hasta en casos que no hay una adicción, digo, pero el comparar a los hijos, digo, tu hermano se porta mejor o tu hermano cuando tenía tu edad no hacía tal o cual cosa. ¿Eso está bien abordarlo de esa manera? Digo, porque no tenemos un librito para ser padres, ¿no? Exacto. Y en realidad, como decíamos, justamente cada caso es particular, se juegan distintas cosas, entonces es importante poder ver la individualidad de ese hijo, que no va a ser la misma que del otro, y además otra cosa, que esa charla habilite a que el hijo pueda contar lo que le está pasando, que no sea desde la bronca, que los habiliten a que le pueda decir y pedir ayuda, que es tan necesario la ayuda. Sí, dime. No, y después justamente muchas veces lo que puede pasar es que el hijo pueda negar esa situación. A eso iba, esa era la otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el hijo niega, por ejemplo, o el adicto se niega totalmente? Bien. Muchas veces frente a la negación, que yo no consumí, yo no hago esto, yo no hago lo otro, pero es evidente, se puede recurrir al uso de un análisis de orina, que es un reactivo rápido, con una muestra pequeña, ya rápidamente en 3 minutos se obtiene el resultado, como para indagar si hay consumo. Eso es una posibilidad. También si la familia ya está segura, porque lógicamente hay un montón de conductas que el adicto presenta, se puede pensar en la puesta de límites, ¿no? Si todo lo que decía Silvana, de hablar, sentarse a hablar con la persona, facilitarle la posibilidad de abrirse y poner en palabras su problema. No da resultado, lo que se puede también, lo que se sugiere a la familia muchas veces es poner límites, ¿no? Quizás sacarlo al adicto de la zona de confort. A veces suena difícil transmitirle a padres, ¿no? Que por ahí hay que tratar de quitarle la comodidad de la casa, no facilitarle el acceso a la comodidad y que a partir de que haga un tratamiento vuelva a recuperar esos espacios que va perdiendo por consumir. Porque esa digamos, conducta es netamente perjudicial si nosotros nos vamos desde el, a ver, ¿cómo te explico? Desde el enojo a ser permisivos de más. ¿A eso te referías? Sí, quizás ser permisivos y el enojo son dos formas distintas de no hacer contacto con lo que puede generar asumir una enfermedad como la adicción. A veces el enojo es como un escudo que protege momentáneamente a la persona porque no está preparada para abordar el problema de lleno. Y es común que haya una negativa en el entorno. Exacto, sí. Es común que el entorno o que también el chico pueda decir o la persona que tiene la adicción pueda negar esta situación, ¿no? Y ahí es necesario, cuando se hace más necesario que consulten a profesionales, porque justamente el profesional puede hacer un diagnóstico de la situación, teniendo en cuenta la historia de la persona, la situación actual, y puede detectar si hay un uso, si hay un abuso, si hay una dependencia, y así poder generar una estrategia de tratamiento, ¿verdad? De esa forma es la que trabajan ustedes en el Centro Aconcagua, porque comúnmente a las familias les da como una cosita y sentimos como que sería como un despego hacia nuestro hijo a decir, bueno, voy a un centro para que lo traten y quizás lo tenga que internar y lo tenga que dejar. ¿Cómo es el trabajo del centro en cuanto al mismo adicto y a la familia? Sí, en realidad, como tú decías, las familias llegan con mucha angustia, enojados, culpabilizándose muchas veces.
hay una gran desorientación. Entonces nosotros atendemos a todo el núcleo familiar. Como decíamos, entendemos la adicción desde una forma de funcionar de la familia quizás patológica. Entonces, bueno, es necesario atender a todos los miembros de la familia. Y hay hermanos que se sienten relegados, hay parejas que se sienten abandonadas, hay padres que se sienten culpables con esta situación. Entonces es necesario atender a cada uno de ellos. Nosotros mantenemos reuniones semanales con ellos para apoyarlos, para que ellos puedan entender cómo funciona la adicción, que poderlos enseñarles a poner límites, que puedan afrontar esta situación que les desgasta tanto. Y logrando ese entendimiento se logra que la persona tenga una buena rehabilitación y no vuelva a incidir, ¿verdad? Exacto, y que la familia también, desculpabilizar a la familia y también generar un espacio para la familia de cuidado propio, porque también la familia sufre mucho, entonces es necesario tener un cuidado propio. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por estar aquí entonces. Por favor, gracias a ti. Bueno, muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero usted recuerde, si tiene un familiar o un conocido que crea que tenga esta problemática en adicciones, comuníquese al Centro Aconcagua al 0800 87 60. Allí la enorme cantidad de profesionales lo va a atender y le va a solucionar todos los problemas. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con la Asociación de Pacientes y Afectados de Hepatitis. Ya volvemos.